Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto nuevamente estar con todos ustedes, compartiendo algunos temas de índole tributario. En este caso, la temática va a versar sobre la nueva ley, la 27613, que implanta o, digamos, da nuevamente razón a un blanqueo, en este caso que tiene un beneficio muy definido, que es a promover en principio, ¿no?, la industria de la construcción. Este tipo de medidas, esta ley no solo trae, ¿no?, lo que en la ley se llama normalización de fondos, que sería el capítulo evidentemente dedicado al blanqueo, sino también trae un capítulo, el título 1, que es evidentemente el que se dedica a otorgar incentivos a las construcciones. Pero bueno, este tema, por lo menos el tema del blanqueo, ya nosotros lo tenemos archiconocidos y archianalizados, y hasta podemos hacer comparaciones, debido a que si nosotros tomamos un periodo de 34 años que serían entre los años 1987 y 2021, 34 años, tendríamos una módica suma de 7 blanqueos. Quiere decir que, haciendo una cuenta rápida, tenemos casi un blanqueo cada 5 años. Por lo cual somos casi expertos y ya tenemos en la mente, rápidamente nos viene a la mente la comparabilidad de cada uno de esos, teniendo por supuesto la particularidad que cada uno de los blanqueos, digamos, si nosotros vemos en los años de ocurrencia de estos blanqueos, tiene la paridad de ser años en los cuales el país tuvo una crisis: 2001, 2016, 2021, 2013, 1987, es decir, siempre digamos, podemos emparentar en los últimos 34 años blanqueos con crisis de tipo financiera y económica. Pero más allá de ese dato estadístico, vamos a analizar lo que propone esta ley. Como decíamos recién, esta ley tiene varios títulos, pero dos títulos más importantes, el título 1 y el título 2. El título 1, que se refiere evidentemente al incentivo de la actividad de construcción. ¿Y qué, digamos, se incentiva en este título? Bueno, se incentiva la prosecución de obras ya en construcción, siempre es que éstas se encuentren en un desarrollo menor al 50% de su totalidad, todo esto medido a la fecha de vigencia de la norma de esta ley, como también propone e incentiva la construcción de nuevas obras. Estas obras van a también que se inicien a partir, por supuesto, de la fecha de vigencia de la norma. ¿Y cómo se incentiva esto? Bueno, se otorgan beneficios fiscales. Se otorgan beneficios fiscales, como nosotros sabemos, son gastos tributarios, ¿no?, desde el punto de vista presupuestario de las finanzas públicas, pero lo que interesa a quien va a invertir es cuál es su beneficio. Bueno, ese beneficio va a estar radicado en dos impuestos específicamente. En el impuesto sobre los bienes personales, donde aquí habrá sí dos beneficios bastante importantes: uno es una exención y otro es un pago a cuenta. Y en el impuesto a las ganancias para sujetos empresas, o en el impuesto a la transferencia de inmuebles para los sujetos que sean personas humanas o sucesiones indebidas. Estos beneficios, entonces, comenzando con los beneficios en bienes personales, radican, decíamos nosotros, en una exención. ¿Y cuál es esta exención? Bueno, la exención del impuesto digamos, sobre el impuesto calculado sobre la base imponible de lo que se aporta a la obra, a la nueva obra o a la obra que ya, como definíamos recién, viene en construcción. Es decir, sobre la base de esos montos se exceptúa la obligación tributaria devenida de aplicar la alícuota del impuesto sobre ese monto, ¿no? Eso es por un lado. ¿Hasta cuándo puedo o a partir de cuándo puedo, digamos, utilizar ya este tipo de exención? Bueno, desde el periodo en que se realiza la inversión, en este caso va a ser a partir del periodo 2021, y hasta que finalice o hasta que se adjudique o hasta que se enajene el derecho a la participación en la obra, y durante 2 periodos, es decir, que tiene como máximo esta exención 2 periodos. ¿Cuál es digamos, sobre qué se puede invertir
¿no? Ahora después vamos a ir al ITI, pero ¿qué se puede invertir en estas obras? El monto, digamos, ¿en qué se puede invertir? Bueno, evidentemente se deben invertir en pesos, ¿no? O, digamos, pueden ser producto de la realización con esos pesos se pueden comprar ciertos tipos de títulos que no van a ser los mismos títulos que vamos después a ver en el título 2 de blanqueo, pero bueno, se pueden comprar títulos, realizar esos títulos en pesos y aportar esos títulos a la obra, ¿no? A la realización de la obra, a la consecución de la obra que se viene realizando. Decíamos que también, aparte de este blanqueo, iba a tener otro beneficio que es un pago cuenta. ¿Qué es este pago cuenta? Bueno, este pago cuenta radica en 1%, ¿no?, de los montos invertidos desde cierta fecha hasta la finalización del periodo fiscal para los años 2021 y 2022, pero tiene una particularidad que también se puede aportar este pago cuenta sobre el 1% de los montos invertidos si esos montos invertidos fueron desde la fecha de vigencia hasta el vencimiento de la declaración jurada próxima, es decir, hasta el vencimiento de la declaración jurada 2020. ¿Qué quiero decir con esto? Que también vamos a tener la aplicación de este pago cuenta para la declaración jurada 2020. Porque, repito, la ley me propone tener este pago cuenta si los fondos invertidos del 1% sobre los fondos invertidos entre la fecha de vigencia de la norma y el vencimiento de la declaración jurada para el 2020. Para el 2021 también tendré este pago cuenta computable. ¿Y en qué va a radicar este pago cuenta computable? Bueno, en el 1% sobre los montos invertidos entre la fecha de vencimiento de la declaración jurada de bienes personales del 2020 y el 31 del 12 del 2021. Y para el 2022 también voy a poder tomarme este pago cuenta del 1%, siempre calculado sobre los montos invertidos aquí sí, entre el 1 de enero del 2022 y el 31 del 12 del 2022. Aquí sí tomo todo el periodo, digamos todo el año, lo invertido durante todo el año calendario para poder tomarme o para poder calcular ese pago cuenta. Lo importante de esto es que ese pago cuenta, si me diera un saldo a favor, no lo puedo computar o no lo puedo, digamos, no me genera tributariamente un saldo a favor. Es decir, no lo puedo tomar. Sí lo puedo trasladar al ejercicio siguiente como pago a cuenta para el ejercicio siguiente. Y así sucesivamente hasta hasta la declaración jurada 2022. Con respecto al otro impuesto que tiene un tratamiento también beneficioso es respecto al ITI, decíamos, para el caso de transferencias de propiedades a un sujeto, a otro sujeto que va, evidentemente esto sí es condición sine qua non, que esa transferencia de esa propiedad sea para continuar con un proyecto enmarcado por esta ley, es decir, que sea para un proyecto nuevo de construcción. En ese caso voy a poder, digamos, diferir el pago del ITI a momentos posteriores. No se me va, digamos, se me produce la obligación tributaria en el momento de la transferencia, pero devengo el pago. La ley me permite diferir el pago para más adelante. Lo mismo ocurre para el impuesto a las ganancias, cuando la transferencia la realicen sujetos que deben, digamos, tributar por la venta de sujetos empresas, digamos, para hacerlo más sencillo, por la venta de ese inmueble hacia, digamos, un sujeto que vaya a continuar con una inversión en la construcción. Y bueno, y esto, digamos, ¿quiénes tienen que ser los receptores, como decíamos recién, de estos inmuebles? Tienen que ser o sujetos empresas o fideicomisos, ¿no?, que lo aporten o que desarrollen un proyecto inmobiliario. ¿Ocurridos entre cuánto? Entre la vigencia de estas transferencias, ocurrida entre la vigencia de la ley y el 31 del 12 del 22. Quiere decir que durante todo ese lapso, quien transfiera a uno de los sujetos mencionados recientemente un inmueble va a poder diferir el pago o del ITI o del impuesto a las ganancias. Siempre, como condición pone la ley, siempre que los proyectos se inicien antes de 2 años desde que se transfirieron o se dieran. Quiere decir que eso ahí sí me pone una condición. Yo tengo que, el sujeto que va a desarrollar el proyecto lo tiene que comenzar antes de los 2 años contados, desde la fecha de que le transferí el inmueble hasta, digamos, contados desde la fecha,
contado de la fecha, perdón, desde la fecha que transferí el inmueble. 2 años contado a partir de la fecha que le transferí el inmueble. ¿Y cuándo se va a pagar este impuesto? Es decir, o el ITI, que ya se, digamos, devengó a partir de la ocurrencia del hecho imponible, o el impuesto a las ganancias. Bueno, lo voy a pagar cuando me paguen por esa transferencia pesos o dólares, es decir, que en el momento que me paguen, en ese momento, digamos, dice la ley, va a tener que pagar, o cuando se cedan o transfieran la participación, derechos que hubiera recibido como contraprestación de esa transferencia, cuando se produzca la finalización de la obra o cuando se adjudique la unidad que recibieran como contraprestación. En esos 4 momentos yo voy a tener o que pagar el ITI o que pagar el impuesto a las ganancias. Respecto a este último, al impuesto a las ganancias, lo bueno es que la norma me permite actualizar mi costo desde el momento de adquisición de ese bien que estoy transfiriendo hasta el momento que lo voy a transferir. ¿Y cómo lo voy a actualizar? Bueno, lo voy a actualizar utilizando el IPC, utilizando el mismo índice que me permite la ley de ganancia para la actualización del ajuste por inflación impositivo, que en la generalidad de los casos solo me permiten ajustar para bienes que se incorporen en el patrimonio a partir del 1 de enero del 2018. Bueno, en este caso la ley abre ese periodo inicial y me dice, bueno, compútelo desde que el momento que usted adquirió el inmueble hasta el momento que lo enajene. Quiere decir que la actualización del costo va a ser por el periodo total de la tenencia. Quiere decir que eso es un beneficio también que da la norma para aquellos que deban liquidar la transferencia en el impuesto a las ganancias. Terminamos con el análisis del título 1. Vamos a ir ahora al título 2, que llamándolo, digamos, como todos lo conocemos, es el título que habla del blanqueo. ¿Qué se puede blanquear aquí? Evidentemente se pueden blanquear pesos y dólares. Haciendo una aclaración importante, aquí estoy blanqueando, ¿no es cierto? Tanto los pesos como los dólares los voy a tener que no haberlos declarado previamente. En el otro título sí tenía que tener todo declarado. Era un título que incentivaba una actividad, no tenía nada que ver con el blanqueo. En este caso voy a blanquear los dólares o los pesos que tenga para después, digamos, incorporarlo al circuito de la industria de la construcción. Pero primero voy a tener que tener pesos o dólares en negro, blanquearlos a través de esta posibilidad, de este título que me da la norma, para luego poder reinsertarlos ya blanqueados, ¿no?, en la industria de la construcción. ¿Cómo es esto que tengo que hacer para blanquearlo? Bueno, esto es algo que ya un procedimiento más o menos lo conocemos, ¿no? ¿Desde cuándo lo puedo blanquear? Evidentemente de la fecha de vigencia de la ley y por 120 días. Aquí sí la norma me pone un plazo menor, ya no habla de 2 años ni del 2022, sino que me dice 120 días a partir de la vigencia de la norma. Deben depositarse una cuenta especial que va a ser abierta por el banco, por los bancos, según indicación del Banco Central. Todo esto está por verse porque estamos hablando de la ley pura. Todavía no tenemos, a este momento de grabarse este video, no tenemos reglamentación. Pero bueno, la ley dice que deberán depositarse una cuenta especial como fueron en otros blanqueos. Pueden aplicarse estos fondos a la compra de títulos públicos que inmediatamente, digamos, invertidos en proyectos del título 1, es decir, puedo comprar títulos públicos, los tengo que realizar esos títulos públicos y los puedo invertir en alguna obra de las mencionadas en el título 1. Estos títulos todavía no sabemos cuáles van a ser, seguramente las reglamentaciones nos van a dar la idea de qué títulos van a poder comprarse y operarse con estos fondos momentáneamente. Pero bueno, no son aquellos títulos, digamos, porque la ley lo estipula, no son aquellos títulos que me había hablado en el capítulo 1, son otros títulos que veremos cuáles son cuando salga la reglamentación. Digamos, estos fondos solo si provienen de países o jurisdicciones, dice la norma clara que se pueden blanquear fondos, porque puedo blanquear pesos o fondos que vengan del exterior, que no tengo declarado, pero siempre que provengan de países o jurisdicciones no identificadas como riesgosas o no cooperantes. Esa es una aclaración importante que hace la norma respecto al origen de los fondos que voy a blanquear. Por supuesto que todo blanqueo tiene un costo, y ese costo es un impuesto especial que la norma impone para
este blanqueo. Y le imponen una, digamos, en escala según, en este caso, según el momento en el cual se vayan a blanquear. Si estos fondos se blanquean entre la fecha de vigencia de la norma y 60 días posteriores, ahí estos fondos van a pagar un impuesto del 5%. Si estos fondos se blanquean entre los 60 días posteriores a la vigencia de la norma y los 90 días posteriores, van a pagar un 10% de alícuota. Y si estos fondos se blanquean entre los 90 días posteriores a la vigencia de la norma y los 120 días, que son el tope para poder acceder a este blanqueo, van a pagar una alícuota importante del 20%. La norma aclara acá precisamente, porque recuerden ustedes que en los últimos blanqueos hubo algunas discusiones doctrinarias y jurisprudenciales en las cuales se discutía si el impuesto pagado por el blanqueo era o no deducible en impuesto a las ganancias. La norma aquí lo aclara expresamente que ese impuesto abonado no es deducible en el impuesto a las ganancias. Por supuesto que los montos, digamos, blanqueados, los montos blanqueados quedan eximidos de cualquier gravamen a las ganancias, es decir, quedan eximidos del impuesto a las ganancias, que estos montos podrían, digamos, emerger como base imponible, es decir, no van a estar grabados en ganancia esos montos blanqueados, tampoco van a estar grabados por el impuesto especial de las salidas no documentadas, tampoco va a estar grabado por IVA, tampoco va a estar grabado por internos, tampoco va a estar grabado por bienes personales. Quiere decir que esos montos grabados no van a estar grabados por ningún otro impuesto específico, por supuesto, en el periodo en el cual se realice el blanqueo, es decir, durante el año 2021. Digamos que también la norma aclara que estarán, digamos, eximidos del impuesto a las ganancias aquellas ganancias que podrían generarse a partir de estos, o considerando estos fondos como base imponible de impuesto a las ganancias en sociedades, digamos, simples, lo que antes llamábamos o mencionábamos como sociedades de hecho, por ejemplo, que como todos sabemos, liquidan en cabeza propia, pero le distribuyen la renta en cabeza de los socios para que puedan esto liquidar el impuesto. Bueno, en las partes proporcionales, si son blanqueadoras esas sociedades simples, irregulares o sociedades de hecho, para ser más específico en el ejemplo, el impuesto que cabría sobre esos montos tomado como base en el impuesto a las ganancias van a ser también exentos para los sujetos que integran esa sociedad de hecho. Lo mismo ocurre con las participaciones en fideicomiso, van a tener el mismo tratamiento de incentivo, digamos, que las sociedades mencionadas anteriormente. Este beneficio para sociedades es siempre que no liquiden como sociedades regulares, es decir, como sociedades del punto 8 del inciso A del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, es decir, que no tomen para liquidación de impuestos la figura de una sociedad regular. Por supuesto que los sujetos que blanqueen van a tener que presentar una declaración jurada donde justamente declaren que esos fondos no provienen de jurisdicciones que son, digamos, propensas al lavado de dinero o a la financiación del terrorismo, que esos fondos no provienen de esas actividades, ni de la jurisdicción ni de ese tipo de actividades. Una cosa importante que, digamos, pone el legislador, incorpora en la norma, es que los sujetos que adhieran a este blanqueo van a tener que renunciar a cualquier promoción de procedimiento judicial o administrativo por reclamos con fines impositivos para aplicación de procedimiento de actualización. Evidentemente, y también van a tener que desistir de algunos ya iniciados. Quiere decir que acá el legislador le impone una obligación a estos sujetos de que si entran en el blanqueo y tienen en marcha un proceso donde, por ejemplo, se esté solicitando el ajuste por inflación impositivo, van a tener que desistir. Y tampoco, a partir del blanqueo, van a poder iniciar una acción en busca de una, digamos, actualización impositiva que no le es aplicable hasta el momento. Me parece que, digamos,
cerrando un poco todo este tema, me parece que es algo interesante. Me parece que es muy interesante el título 1, el título de incentivo a la industria de la construcción. Me parece que vamos a ver la reglamentación, me parece que se podrían incluir algunas otras cosas más vinculadas a ese incentivo, mutuos para la incentivación, fondos comunes de inversiones, qué pasa con las obras que están en pozo, es decir, a explicar un poco más el alcance de ese incentivo. Me parece que también se podría haber incorporado, ¿no?, como norma complementaria a todo esto, específicamente hablando de la industria de la construcción, algún tipo de blanqueo laboral. Sabemos todos cuál es el índice de irregularidad en la contratación de personal en la industria de la construcción, es decir, de personal en negro en la industria de la construcción, que supera ampliamente el 50%, por lo cual también podría haber sido utilizado este momento, este incentivo para provocar ese blanqueo. Sí tiene la norma, digamos, le da la potestad al Poder Ejecutivo para que pueda ampliar el plazo del título 1, es decir, ampliar el plazo de incentivo a la construcción. Por eso decimos nosotros que estaría bueno que si no se hace por la reglamentación, ¿no?, o no se puede hacer por reglamentación, inclusive la ampliación del objeto que tiene este título 1, se podría hacer. El Poder Ejecutivo tiene la potestad delegada para poder ampliarlo en el tiempo, y yo creo que ampliarlo en el tiempo convendría también ampliar algunas otras cosas que hoy por hoy parecerían que no están comprendidas dentro de este título 1, ¿no? Una potestad que tiene también el Poder Ejecutivo, ¿no?, que le da el Poder Legislativo, le da al Poder Ejecutivo, es ampliar el porcentaje de crédito fiscal que provengan de las contribuciones patronales. Por supuesto, estamos hablando de las contribuciones patronales digamos, sobre sueldos que se apliquen a esta industria de la construcción, pero digamos que vemos como que hay un interés para que esto siga. Respecto al blanqueo, bueno, nosotros tenemos, y ya concluyendo, digamos, como conclusión, como pensamiento inclusive propio, yo creo que es siempre una regla que es discutible desde el punto de vista de la eficacia y digamos, desde el punto de vista de el efecto que tiene sobre aquellos contribuyentes cumplidores, ¿no? Pero tenemos también una realidad, digamos, de necesidad de dinero, y más aún de moneda extranjera. Por lo cual, como decía al principio, siempre estos blanqueos están atados a crisis. Lo que sí también tenemos una realidad que vemos en distintas otras normas respecto a repatriación de moneda extranjera. Fíjense ustedes los resultados que tuvieron las últimas 2 o 3 normas, bienes personales y demás, moratoria que tuvieron respecto a la repatriación, con un muy bajo acatamiento en ese aspecto, por lo cual, digamos, pareciera que no sería un momento, digamos, de los mejores para el tipo de blanqueo, desde el punto de vista de que la gente tenga interés en aportar moneda extranjera al país. Pero bueno, de todas maneras esto lo veremos el funcionamiento. En principio cabe la posibilidad, cabe que con esto también incentive, ¿no?, la industria de la construcción, es decir, que es una herramienta más para incentivar ese gran motor de la economía. Bueno, esperemos que salga reglamentación. Posiblemente cuando salga reglamentación tengamos otra charla en la cual explicaremos algunas cosas que hoy todavía están dando vuelta. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Nos veremos entonces próximamente. Muchas gracias.